Bienvenidas, bienvenidos a un programa más de Sin Tabú, este espacio creado especialmente para contribuir al desarrollo de tu sexualidad. Hoy día, por ejemplo, vamos a hablar de un tema del todo controvertido como es la opción sexual. ¿Será que tenemos opciones sexuales? ¿En qué momento de la vida podremos hablar de algunas situaciones críticas que permitirán elegir entre una y otra opción? Sobre este tema vamos hoy día a compartir esta charla muy amena, muy libre y con un enfoque diferente con nuestro invitado, nuestro especialista en relaciones familiares, Iván Barabarca. Bienvenido, Iván, a Sin Tabú. Muchas gracias, Victoria, por la invitación y estoy contento de compartir con todos nuestros amigos. Cuéntanos, Iván, ¿cómo se define una opción sexual? Bueno, una opción sexual va a depender de la cultura en que uno creció. Segundo, la microcultura en la que fue formado, que puede ser una cultura con valores cristianos o con valores diferentes. Eso va a determinar el que una persona más adelante en su adultez o en su adolescencia decida algún tipo de opción sexual o de práctica sexual. Podríamos decir entonces que el entorno exterior, el entorno físico que acompaña a la persona, sea hombre o mujer, de alguna manera contribuirá a la opción sexual que el ser humano tenga. Así es. Va a contribuir, ¿por qué? Porque son elementos intervinientes. Recordemos que todos nosotros tenemos diferentes aspectos, ¿no? El físico, mental, social y también el ecológico. Es decir, el ambiente influye en nosotros y nosotros influimos en el ambiente. Entonces, los medios, la sociedad, las películas, Hollywood, la fuerte cantidad de mensajes que recibimos erotizados, pues van a, de alguna manera, impactar en el individuo y éste, en algún momento de su vida, decidirá qué práctica sexual desarrollar. ¿Sería un error pensar entonces, Iván, que el ser humano al nacer con uno u otro género automáticamente está destinado a seguir en esa línea que ya vino con él al nacer? ¿O será que el entorno va a ir definiendo, conduciendo, afirmando esto? ¿Qué nos dirías al respecto? Es interesante la perspectiva que estás presentando. Si nosotros creemos que las personas nacen con el género masculino y femenino, eso está dado. Eso está así, pero estamos hablando de la práctica sexual. Un hombre que nace con el género masculino puede decidir más adelante escoger la práctica sexual homosexual. Y lo mismo la mujer, el lesbianismo de pronto. Sin embargo, va a depender, como dijimos al comienzo, de sus valores. Va a depender también de su entorno. Si en su entorno esto es socialmente aceptable, pues va a ser mucho más fácil que lo acepte. Pero si en su entorno se ve como inaceptable, como malo, entonces va a cuidarse de hacer eso, de hacer aquello. Ni siquiera lo va a explorar. Y va a seguir en su patrón, en su rol normal de crecimiento. Definitivamente la aceptación, la aprobación de este medio social jugará un papel importante en esta opción sexual que el ser humano podría escoger, por lo que vamos comprendiendo en la conversación. Así es, el medio social, nosotros impactamos en él y él impacta en nosotros. No somos islas, tenemos estrechos vínculos. Es una ley de la mente que nosotros somos lo que miramos. Mientras más veamos en nuestro entorno que una conducta homosexual es aceptable, pues en el niño, en el joven, en el adolescente, pues se desarrolla más tolerancia. Y mientras más exposición haya incluso, pues aún se va a desarrollar algún tipo hasta de curiosidad por tener algún tipo de experiencia. Ilústranos, Iván, ¿cómo es esto que tú muy bien nos has mencionado, que el entorno social que acompaña al ser humano lo va a ir encaminando por la opción sexual que él asuma y elija? ¿Cómo es que en el mundo se está viendo esta realidad, esta condición? Ya que distintamente de ser cristianos, no cristianos, de ser conservadores o liberales, de ser creyentes o no en alguna especie de ideología, va a ir de alguna manera mostrando en el mundo alguna caracterización especial en la actualidad. ¿Cuántas opciones sexuales existen bajo esta realidad que estamos manifestando? Opciones sexuales en nuestro mundo secular, en nuestro amplio espectro mundial, pues hay varias, ¿no? Está
la persona que es heterosexual, es decir, simplemente quiere desarrollar una sexualidad hombre-mujer. Está la opción sexual homosexual, que es la relación sexual hombre-hombre, mujer-mujer. Está también la opción sexual del ser bisexual, es decir, o con hombres y con mujeres a la vez. Y esto, pues, en el mundo secular se da. Además de esto también, en la práctica sexual están las personas que deciden ser monógamas, es decir, tener una vida sexual solo con una pareja. Y también están las personas que son polígamas, que deciden tener varios compañeros sexuales. Encontramos, Iván, que hay una multitud de presencia de conducta sexual y que esta multitud de posibilidades que muy bien nos ha ilustrado Iván se debe justamente a esa libertad que el ser humano ha tenido consigo desde que nació. Así es, la libertad y también su red de apoyo social, sus padres. Recordemos que los niños, cuando son pequeñitos, están formando su moral, y la moral va a ser formada principalmente por los padres o también por las decisiones que los padres tomen, es decir, a dónde exponen a sus hijos, a qué elementos formativos los exponen. Y recordemos que los medios de comunicación, quieras o no, son elementos que juegan un rol formativo también. Y si los niños son dejados solos frente al aparato de difusión, el aparato de difusión puede ser una gran ventaja, pero también puede ser una gran desventaja si es que solamente el aparato es la niñera y no estamos al control de qué está mirando, qué programas está viendo, qué spots publicitarios están entrando a la mente del bebé. Y allí encontraríamos que su función se tornaría deformativa, con una intención tal vez no de ese tenor al inicio, pero por una falta de acompañamiento del adulto, del control, de la regulación de un adulto, pues desencadenaría en una situación como esta. Iván, tú muy bien nos has manifestado que ese entorno social que acompaña al individuo, sea hombre o sea mujer, es el que va a ir encaminando en esta opción sexual que se vaya escogiendo. Sin embargo, hay algunas situaciones en las que la sociedad no acepta estas opciones que se van manifestando. ¿Por qué se da esta situación? Una sociedad es muy compleja. Una sociedad puede ser liberal o puede ser conservadora. Observamos en sociedades orientales ultraconservadoras en que no se da pie ni espacio a ningún tipo de expresión sexual, sino solo las que la sociedad rígidamente impone. Mientras que las sociedades liberales, y dentro de las liberales están las ultraliberales y las liberales moderadas, son las que permiten que algunas expresiones sexuales sean aceptables y otras no. Algunas permanecen subterráneas, ¿sí?, en un submundo, que solamente esa opción sexual es conocida por un círculo muy cerrado de amistades de la persona que tiene una opción sexual que el medio, la sociedad, condena, rechaza o de pronto deja de lado y acosa. Y para informarnos un poquito sobre estas realidades existentes en el mundo, ¿qué actitud sería la más adecuada? Entendiendo que el medio social no acepta, no aprueba y entendiendo que la persona es consciente de que está en un entorno que no favorece su opción sexual. La coyuntura es bastante compleja, ¿no? ¿Qué deberíamos recomendar en esta situación? Bueno, difícilmente una persona que vive en un ambiente en que no es aceptada muestra ese detalle. Generalmente lo ocultan. Pero si en algún momento esa persona nos ve como entes amicales, como individuos en los cuales se puede confiar y nos revela algo de su vida íntima, pues debemos tratar de participar de una conducta de tolerancia, aunque dependiendo, si la persona que escucha el secreto tiene patrones religiosos y no acepta lo que hace su amigo o su amiga, pero sí debe aceptar a la persona como tal, aunque le cueste aceptar lo que hace. Tolerancia. Ese tema de la tolerancia a veces emularía una situación de justificación, de aceptación, hasta de aprobación de algo que socialmente se sabe no es aceptado, sea por tal o cual razón. ¿Cómo podríamos entonces tipificar
el desempeño, el final de estas coyunturas sociales que ya hemos mostrado. El verdadero amor echa fuera el temor. Cuando hay una pareja de esposos que son cristianos y desde su cosmovisión la homosexualidad no es aceptable por Dios, y resulta que uno de sus hijos decide optar por la homosexualidad, esa pareja de esposos sufre, pero aunque no aceptan la práctica sexual de su hijo, no dejan de amar a su hijo. Esa realidad, ¿no? Exacto, es la que puede llegar a vivir un amigo cuando su amigo le comunica eso, o su opción sexual, o una amiga cuando su otra amiga le comunica aquello. Pero si al comunicarse hay una insinuación sexual, entonces estamos hablando de acoso, y la persona que tiene una opción sexual diferente tiene todo el derecho de decir, bueno, te acepto como persona, pero nuestra amistad hasta acá llegó, porque me siento agredido y agredida por ti. Sí, cuando hay acoso. Pero si no hay acoso, simplemente está compartiendo su vida. Entonces hay un rol de tolerancia, no de aceptación, pero sí de tolerancia, ¿no? No de aceptación de su conducta, de pronto, para la persona que tiene otra cosmovisión, pero sí de aceptación como persona. Sí, como persona natural, como ser humano, que de pronto, pues hablando en términos cristianos, es hasta el prójimo. Y este prójimo adolece de una singularidad, adolece de una caracterización que socialmente se es consciente, pues no se ajusta al entorno, ¿no? Claro, y la palabra adolecer siempre en el marco de la cosmovisión de la otra persona, porque desde la cosmovisión de la persona que muestra su sexualidad, su opción sexual diferente, entonces no está adoleciendo de nada, simplemente se está mostrando. Y de ese desequilibrio, de esa diferencia que hay entre una opción sexual diferente a la que socialmente es aceptada, nos lleva a pensar en la adolescencia como una etapa de quiebre donde el ser humano puede tener algún tipo de confusión en la identidad que está buscando. Es posible que un adolescente, sea hombre o mujer, en ese desarrollo normal, saludable de su sexualidad, pueda tener algún momento de confusión. Puede darse debido a qué situación está pasando el adolescente. De repente viene de una decepción amorosa con uno o dos muchachos, esa señorita, y luego sale a pasear con una amiga y esa amiga le da un beso en los labios. Y al comienzo hay rechazo, pero luego cuando le pide perdón y todo pasa, luego se pone a pensar, y como está dolida por el romance terminado, pues puede llegar a tener una confusión de roles. Sí, soy mujer, pero me gusta esta mujer, me gusta su trato. Lo mismo puede pasar con un hombre. Sí, de repente otro hombre lo besa y él puede sentirse muy mal, ¿no? Entonces puede generarse un choque cultural, un choque moral, un choque de valores. ¿Por qué? Porque hubo una coyuntura, hubo un accidente en su vida. Muy bien, muy interesante lo que Iván nos va comentando y muy controvertido a razón de que este tema de opción sexual puede darse como una situación propia del desarrollo en la vida sexual y tenemos que saber cómo asumirla, cómo enfrentarla y de manera más recomendable con la naturalidad que la situación amerita. Hoy día hemos hablado con Iván Balabarca, especialista invitado para este programa, y queremos saber tus opiniones, tus sugerencias, tus recomendaciones, los comentarios de alguna situación relacionada con algo que hemos venido conversando hasta aquí. Todo ello será muy bienvenido a través del blog del programa, del correo electrónico y además del Facebook de Sin Tabú. Te invitamos también a seguirnos por el canal YouTube. Volvemos en la segunda parte de nuestro programa de hoy, aquí en Sin Tabú. Bienvenidos nuevamente a esta segunda parte de su programa Sin Tabú. Hemos venido conversando a lo largo de sobre un tema del todo controvertido como son las opciones sexuales. Hemos conversado sobre ello desde el primer bloque con nuestro amigo invitado de hoy, Iván Balabarca. No vamos a continuar con esto si es que antes no les mostramos la revista del programa Familia Feliz.
una revista creada especialmente para ti, para mejorar las relaciones entre padres e hijos y también entre esposos. De manera gratuita llegará hasta tu hogar solamente solicitándola al blog del programa, al correo electrónico o al Facebook. Familia Feliz, desde Sin Tabú hasta tu hogar. Vamos a continuar conversando con Iván sobre este tema y queremos preguntarle para ello, ¿qué es la monogamia? ¿Puede ser una opción sexual saludable? Cuéntanos un poquito de esto. Quizá es la opción sexual más saludable, es la más recomendable. Monogamia implica que el hombre viva solo con una mujer y sea compañero sexual solo de una dama. Igual, la mujer compañera sexual solo de un varón, solo de un hombre. Entonces, se previenen muchas infecciones de transmisión sexual, se deja de lado el peligro del VIH-Sida, se deja de lado cualquier tipo de problema que pueda interrumpir el desarrollo normal de la pareja, ¿no? De su sociedad conyugal, como la infidelidad y etcétera. Entonces, la monogamia se recomienda. Y de eso queremos profundizar un poquito más. ¿Cuáles son algunas otras ventajas de ser marido de una sola mujer, esposa de un solo hombre? ¿Será que tiene algunas ventajas no solamente a nivel emocional? ¿Es posible también en otras dimensiones? A nivel físico, a nivel de salud, a nivel ecológico. Es decir, cuando las dos personas se encuentran y gozan de todos los puntos de comunión que tienen, es decir, mientras más similares sean, va a ser mucho mejor la relación y el desarrollo de la sociedad conyugal, pues entonces van a crecer más a todo nivel, a nivel mental, a nivel físico, a nivel emocional, a nivel social. Su red de apoyo social, su círculo de amigos se va a enriquecer. ¿Y ese beneficio podrá proyectarse hasta los hijos que son parte de la familia? Por supuesto, cuando el sistema familiar de los padres está saludable, funcional, los hijos se integran ahí, son integrados de manera saludable y funcional también. Entonces, a nivel de disciplina, a nivel de cuidados, a nivel de alimentación, a nivel de sociedad, esos niños van a crecer en un ambiente que les va a permitir el desarrollo armonioso de sus facultades. Iván, tú tocaste un aspecto interesante y pocas veces conversado, como es la dimensión ecológica. ¿En qué dimensión, en detalle, en este punto, podríamos decir es benéfico tener una relación monógama? ¿Cómo se beneficiaría en esta dimensión la sociedad, el mundo? Cuando a nivel microecológico, la pareja puede crear una sociedad con una estructura, es decir, la sociedad familiar con una casa, ¿verdad? Y una casa bien ventilada, una casa saludable, con todo lo que tiene que ver, que tener para que los niños se desarrollen de manera armoniosa. Pero también a nivel macroecológico, una familia que esté integrada por un hombre y una mujer y son leales y fieles, pues van a dar un ejemplo a la sociedad. Van a dar un ejemplo a las demás familias que de pronto están atravesando problemas y ven que aquella pareja monógama están haciendo bien las cosas. Entonces deciden imitarlas. Le da estabilidad a la nación. ¿Hay alguna situación específica con los llamados hermafroditas? Quisiéramos que tú nos amplíes, nos ilustres un poco más qué quiere decir este término, qué situación de opción sexual estaría trayendo consigo y cuál sería el pronóstico de vida a nivel emocional, social de este ser humano. El tema de la persona hermafrodita pasa por un tema de accidente genético, es decir, no es común. Un niño nace con los dos géneros. Entonces se le pregunta al padre y a la madre qué deciden ellos, porque el niño es incapaz de decidir por sí mismo y los padres toman la decisión de. Pero recordemos que esto es un problema bioético, ¿sí? Esto no es lo común. No es que todas las parejas se enfrentan a esta realidad y ya hay protocolos preestablecidos. No, esto pasa, como dice el segmento cristiano, por una cuestión de conciencia, por una cuestión de que los padres decidirán y el niño o la niña, dependiendo de los padres, pues crecerá tratado como los padres consideren que es.
Muy bien, qué interesante este aspecto que Iván muy inteligentemente nos va ilustrando, nos va informando. Queremos conversar sobre las consecuencias de la promiscuidad. Sabemos que una sociedad sexuada, totalmente bombardeada por estímulos sensoriales en esta dimensión del desarrollo humano, va generando al interior de ella la promiscuidad. ¿Qué consecuencias podría traer en relación a nuestro tema de hoy, que es opciones sexuales? Por sobre todo miedo, porque hay temor en las relaciones sexuales de las mujeres de quedar embarazadas, de las mujeres y de los hombres de contraer una infección de transmisión sexual o peor aún, el VIH. Entonces, en medio de este temor, las personas aún quieren correr riesgos, lo cual para gran sector de la población es una locura, porque sabemos que esto puede terminar mal y seguimos en esa situación. Entonces, cuando se permite, se da rienda suelta a que la sociedad acepte de todo a nivel sexual, pues se elevan los riesgos enormemente, no solamente de ITS, no solamente de embarazos no deseados, sino también de abortos, ¿sí? Y los abortos traen consecuencias terribles, no solamente a nivel psíquico, sino sobre todo que puede ocasionar la muerte de la mujer. Y vamos nuevamente retomando en cuanto a estas respuestas sobre nuestro tema de opciones sexuales. En el caso de una persona que tiene una confusión, tú muy bien nos has dicho que en la adolescencia es posible que esta aparezca. Tal vez ya no hablemos de una persona adolescente, hablemos de una persona mayor y sigue confundida sobre su condición sexual. ¿Cómo podríamos ayudarla? ¿Qué recomendaciones le daríamos para que psicológicamente retome, reencamine la opción que le corresponde a razón de los órganos sexuales que posee, que son con los que nació? ¿Habrá algún tipo de autoayuda para esta situación? Va a depender mucho de la persona que él o ella consideren como líder natural de su opinión, de la opinión. Si el líder natural de opinión para él o para ella es el profesor, es el clérigo, es el médico, el terapeuta, pues va a depender de qué opción, de qué línea, de qué nivel de preparación tenga el líder de opinión. Entonces, si el líder de opinión le dice que, bueno, estás pasando por esto, esto va a pasar, lo que ha pasado, lo que va a suceder es que tienes que decidir por lo que consideramos que es correcto, por lo que consideramos que es aceptable. Entonces el joven, el adolescente, empoderado, fortalecido y haciendo uso de resiliencia gracias al adulto saludable que tiene al lado, pues va a poder salir de este bache, de este momento difícil de su adolescencia. Y recuperar con claridad cuál es el sexo que le corresponde, no solo físicamente hablando, sino también psicológicamente. Así es. Quiere decir, Iván, que necesita de todas maneras un elemento externo que lo sostenga, que lo apoye. ¿Está incapacitado para autoayudarse? Depende de si tiene locus de control interno o externo. Por lo general, los adolescentes tienen locus de control externo, es decir, se dejan llevar por el medio, no quieren destacar. Si un adolescente está rodeado en un ambiente en que hay una opción sexual que es inaceptable para su hogar, pues, y está rodeado de esa opción sexual, pues probablemente se incline más para allá. ¿Por qué? Por un tema de locus de control. Los adolescentes que tienen locus de control interno se van a poder autorregular. ¿Y qué consecuencias habría si es que el adolescente o la persona mayor no logra enfocarse en el género que le corresponde? ¿Tendría algún tipo de cosecha negativa? ¿Habría alguna condición que lo desfavorezca de ser así? De pronto en nuestra sociedad latina, sí. ¿Por qué? Porque los latinos de alguna manera somos poco tolerantes a lo que no está estipulado por los valores morales de la sociedad. Entonces, por más que hay grupos sociales que luchan por ser aceptados, es eso, una lucha constante, perseverante, pero no deja de ser una lucha. Y entonces la persona que no decide encajar va a tener que luchar, tratar de ir contracorriente. Y asumir que esa va a ser su condición. Así es. Sin embargo, porque la sociedad rechace no significa que sea malo, necesariamente, ¿verdad? Si la sociedad dice, no, esta opción sexual de nuestra sociedad es la correcta, y el otro grupo dice, no,
acéptenos. No significa que la sociedad, al querer, entre comillas, imponer su sociedad, está mal, su criterio sexual o ideología está mal, sino que la sociedad está viviendo esto porque así ha sido por siglos. Y si ha funcionado bien por siglos, no significa que esté mal. Eso también tendríamos que analizarlo, tendríamos que verlo. La homosexualidad, el lesbianismo, la bisexualidad ha existido desde que prácticamente se inició la humanidad. Pero a lo largo de todos los siglos siempre ha sido rechazada. Entonces, sería interesante a través de un estudio sociológico o antropológico determinar qué cosa ha hecho que la monogamia, que la heterosexualidad se haya mantenido a lo largo de los siglos siempre socialmente aceptable. Es interesante. Y de eso vamos viendo cómo en las sociedades, que son las que van marcando la aceptación o la negación a lo que va apareciendo en el marco de la conducta humana, encontramos que una de ellas es la sociedad cristiana, que se rige por la palabra de Dios y por sus conceptos estipulados en ella. ¿Qué recomendaciones finales nos darías en relación a este público en estos términos, y considerando que en el mundo el cristianismo es la religión que encontramos en mayor porcentaje? Permíteme utilizar la Biblia y vamos a abrirla en el libro de Proverbios. Dice en el capítulo 4 de Proverbios, aquí en el versículo 20, Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Verso 23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y el 25, tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Esto es muy interesante porque la Biblia muestra una opción para todos aquellos que somos cristianos. Una opción que ha de ser seguida porque la misma Biblia dice que es el camino seguro y el camino recto. Muchas gracias, Iván, por estas valiosas conclusiones a las que hemos arribado, estos valiosos aportes que hemos ido ventilando a lo largo de todo este programa, donde hemos podido conversar sobre las opciones sexuales. Recuerde que nos interesa saber mucho sus comentarios, sus opiniones, sus preguntas y tal vez alguna sugerencia de algún tema que tú quieras que toquemos en el programa. Todos ellos serán muy bienvenidos al ser recibidos en el blog del programa, en el Facebook o a través del correo electrónico. Nos vemos en la siguiente edición, aquí en Sin Tabú. Y lo mismo la mujer, el lesbianismo de pronto. Sin embargo, va a depender, como dijimos al comienzo, de sus valores, va a depender también de su entorno. Si en su entorno esto es socialmente aceptable, pues va a ser mucho más fácil que lo acepte. Pero si en su entorno se ve como inaceptable, como malo, entonces va a cuidarse de hacer eso, de hacer aquello. Ni siquiera lo va a explorar. Y va a seguir en su patrón, en su rol normal de crecimiento. Definitivamente la aceptación, la aprobación de este medio social jugará un papel importante en esta opción sexual que el ser humano podría escoger, por lo que vamos comprendiendo en la conversación. Así es, el medio social, nosotros impactamos en él y él impacta en nosotros. No somos islas, tenemos estrechos vínculos. Es una ley de la mente que nosotros somos lo que miramos. Mientras más veamos en nuestro entorno que una conducta homosexual es aceptable, pues en el niño, en el joven, en el adolescente, pues se desarrolla más tolerancia. Y mientras más exposición haya incluso, pues aún se va a desarrollar algún tipo hasta de curiosidad por tener algún tipo de experiencia.
Ilústranos, Iván, cómo es esto que tú muy bien nos has mencionado, que el entorno social que acompaña al ser humano lo va a ir encaminando por la opción sexual que él asuma y elija. ¿Cómo es que en el mundo se está viendo esta realidad, esta condición? Ya que distintamente de ser cristianos, no cristianos, de ser conservadores o liberales, de ser creyentes o no en alguna especie de ideología, va a ir de alguna manera mostrando en el mundo alguna caracterización especial en la actualidad. ¿Cuántas opciones sexuales existen bajo esta realidad que estamos manifestando? Opciones sexuales en nuestro mundo. Relaciones familiares, Iván Barabarca. Bienvenido, Iván, a Sin Tabú. Muchas gracias, Victoria, por la invitación y estoy contento de compartir con todos nuestros amigos. Cuéntanos, Iván, ¿cómo se define una opción sexual? Bueno, una opción sexual va a depender de la cultura en que uno creció. Segundo, la microcultura en la que fue formado, que puede ser una cultura con valores cristianos o con valores diferentes. Eso va a determinar el que una persona más adelante en su adultez o en su adolescencia decida algún tipo de opción sexual o de práctica sexual. Podríamos decir entonces que el entorno exterior, el entorno físico que acompaña a la persona, sea hombre o mujer, de alguna manera contribuirá a la opción sexual que el ser humano tenga. Así es. Va a contribuir, ¿por qué? Porque son elementos intervinientes. Recordemos que todos nosotros tenemos diferentes aspectos, ¿no? El físico, mental, social y también el ecológico. Es decir, el ambiente e Bienvenidas, bienvenidos a un programa más de Sin Tabú, este espacio creado especialmente para contribuir al desarrollo de tu sexualidad. Hoy día, por ejemplo, vamos a hablar de un tema del todo controvertido como es la opción sexual. ¿Será que tenemos opciones sexuales? ¿En qué momento de la vida podremos hablar de algunas situaciones críticas que permitirán elegir entre una y otra opción? Sobre este tema vamos hoy día a compartir esta charla muy amena, muy libre y con un enfoque diferente con nuestro invitado, nuestro especialista en influye en nosotros y nosotros influimos en el ambiente. Entonces, los medios, la sociedad, las películas, Hollywood, la fuerte cantidad de mensajes que recibimos erotizados, pues van a, de alguna manera, impactar en el individuo y este, en algún momento de su vida, decidirá qué práctica sexual desarrollar. ¿Sería un error pensar entonces, Iván, que el ser humano al nacer con uno u otro género automáticamente está destinado a seguir en esa línea que ya vino con él al nacer? ¿O será que el entorno va a ir definiendo, conduciendo, afirmando esto? ¿Qué nos dirías al respecto? Es interesante la perspectiva que estás presentando. Si nosotros creemos que las personas nacen con el género masculino y femenino, eso está dado. Eso está así, pero estamos hablando de la práctica sexual. Un hombre que nace con el género masculino puede decidir más adelante escoger la práctica sexual homosexual.